En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo en este día 3 de agosto del año 2021, donde meditamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Le pedimos al Espíritu Santo, al Paráclito Consolador, al Abogado, que nos inunda con su amor, con su gracia. Que sea el Espíritu Santo el que descienda sobre cada uno de nosotros, para que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, tome todas nuestras facultades superiores e inferiores, tome todos nuestros sentidos, para poder comprender el mensaje del Evangelio, la buena nueva, el anuncio del reino de los cielos, del reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédame, Dios, hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. Amén. Jesús va en la soledad al monte a orar, a recibir instrucciones del Padre, a encontrarse con el Padre. Qué importante es la oración. La iglesia representada en la barca sin Jesús tiene turbaciones, y actualmente vemos muchas turbaciones porque a veces nos hemos alejado de Dios y hemos dejado que otras corrientes, otras doctrinas, otras enseñanzas, otros vientos estén entrando a la iglesia. Por eso debemos de volver a Jesús. Jesús nos dice que no tengamos miedo, pues Él está siempre con nosotros. Miremos cómo le dice: ánimo, ánimo, no tengan miedo. Y más de una vez nos ha dicho a nosotros: ánimo, no tengan miedo. Pedro, hombre sanguíneo, quiso ir donde el Maestro con valentía.
pero las turbaciones que están representadas en el viento hace que pierda la fe y se hunda. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Pedro, que le hemos dicho sí al Señor y que somos así apasionados, que somos sanguíneos, que vamos para adelante, y llega una turbación y flaqueamos? Primero yo me tengo que contar ahí. Yo me identifico con ese Pedro, que a veces las turbaciones me han debilitado mi fe. Pero el Señor llega a la respuesta, vuelve y llega a la respuesta. Mire que Jesús lo toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así nos dice cada uno de nosotros: hombre de poca fe, ¿por qué dudamos? Si yo estoy aquí con ustedes, si yo estoy aquí en la iglesia, si yo estoy con ustedes siempre en la Eucaristía, si yo estoy con ustedes siempre en el banquete también de la palabra, si yo les prometí que siempre estaría con ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué la falta de fe? Y por eso es importante la oración y la perseverancia. Cuando tenemos a Jesús en la barca, en la iglesia, en nuestra vida, las tormentas se pasan y podemos reconocerlo, así como nuestro Salvador. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Mire que dice el pasaje muy bonito, son muchas enseñanzas. Es bonito ver que hay un milagro. Sí, el milagro lo tenemos que reconocer, que Jesús, como Dios, pudo andar sobre el agua. Pero el Señor quería ir más allá, quería darnos una enseñanza, ¿cierto? Y es mirar que cuando Él está ahí en esa barca, todo se calma. Y por eso lo tenemos que dejar que Él siempre permanezca en la barca. Y por eso tenemos que vivir en continua oración pidiéndole la voluntad, que se cumpla la voluntad de Él. Porque mire que los discípulos al verlo a Él ni lo reconocieron y pensaban que era un fantasma y gritaban. ¿Cómo gritan hoy en día las personas que se desesperan y que no confían en Dios, que no esperan en Dios? Jesús nos está invitando hoy a que tengamos ánimo, a que perseveremos, a que tengamos fe, una fe verdadera, una fe cimentada en Dios. Y que esa fe la tenemos a través también de los sacramentos y de la iglesia. No nos podemos desprender de la iglesia y de su líder, el Papa, que a pesar de que es un hombre, mire a Pedro, que a pesar de que es un hombre que a veces puede quebrantarse su fe, Dios siempre está con él y Dios manda su mano para levantarlo, para que no se hunda, nuestro Papa, para que tenga esa fe, esa fortaleza. Miramos también después cómo el Señor llega a Genezaret y las personas apenas lo escuchan van en busca de él, el otro lado de la moneda, y la fe que tenían tan grande en Jesús, que con solamente tocar el borde del manto, muchas personas se sanaban. El borde de su manto, no tenía que poner sus manos, sino que con el borde de su manto, con una reliquia, lo podía hacer. Por eso la iglesia cree en las reliquias de los santos, porque Dios se vale también de los objetos para sanar. Pidámosle a Dios que nos conceda el don de la fe, que nos regale esa fe verdadera y que nos fortalezca, y que así como Pedro, también si se está hundiendo, decir: ven Señor, sálvame, porque soy falto de fe. En la primera lectura del libro de los Números vemos una mujer que se llama María, del pueblo, y esta mujer la invade la soberbia, la invade la envidia y empieza a criticar a Moisés, con Aarón, empiezan a criticarlo a él por el hecho de haberse casado con una mujer extranjera, número uno. Número dos, por el hecho de que Dios
ha hablado a través de Moisés, aunque que también Dios hablaba a través de ella, o sea, del pueblo. Entonces tenían como una soberbia muy grande. Y Dios los reprende y les llama la atención, es que yo a él fue el que lo elegí, él es mi siervo, y a él es el que deben de obedecer. Y Moisés era una persona muy humilde, que cumplió funciones como profeta, como mediador, como intercesor, ¿sí? Como líder del pueblo, porque ese fue el mandato que le dio Dios, pero siempre permaneció muy humilde, nunca le recriminó ni se ponía a reprocharle a esas personas, sino que era en silencio y Dios era el que hablaba. Y dice la palabra del Señor que les llamó la atención a Aarón, a esta mujer, en la tienda del encuentro, y que posterior a que salieron, esta mujer recibió como una enfermedad, que es la lepra, ¿sí? Recibió esta enfermedad que es la lepra, producto de su soberbia, ¿cierto? No podemos decir que es un castigo para que no digamos que nuestro Dios es un Dios castigador, no. Es una forma de que el Señor está reprendiendo y es una forma en la que el Señor está enseñándole al pueblo a pulir los mandatos, a no dejarse llevar por lo que ellos piensan, sino que dejen cumplir la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios era que Moisés estuviera ahí. Vemos ahí a Aarón cómo clama a Moisés, que le pida a Dios, mire, después de pecar, ¿cierto? Quedan unas consecuencias y hay que pedir perdón. Y Moisés le clama, Aarón le clama a Moisés perdón, pidiéndole perdón a Dios para que esta mujer pueda ser curada, pueda ser sanada. Y Moisés, como intermediario, como intercesor, le pide al Señor que le conceda el don de la sanidad a esta mujer, que la sane, que la perdone, que le perdone esa lepra, que le perdone ese pecado que ha cometido de injuriar al hermano. Mire lo importante que es saber medir y ser prudente en nuestras palabras y cómo podemos hacernos mal en nuestro corazón al estar criticando a los demás, y más sobre todo a aquellos que el Señor ha elegido para que le sirvan. Hacemos la invitación para que en este día nos acompañen en la Santa Eucaristía a las 5 de la tarde en la vereda de Belén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.